Vamos a dedicar este vídeo a mejorar el modelo que hemos creado en el vídeo anterior, incorporando nuevos campos. Campos que por ahora van a ser todavía de lo que podríamos denominar tipos básicos. Bien, por ejemplo, vamos a empezar definiendo el aforo, una variable que vamos a llamar capacity y que en este caso va a ser de tipo entero. Para ello simplemente lo que vamos a hacer es crearla a partir de la clase integer, clase que al igual que pasaba con char, nos proporciona el módulo fields. Bien, pues de la misma manera vamos a crear un campo que vamos a denominar superficie, vamos a llamarle area, que en este caso va a ser de tipo float. Otro que indique si la sede está activa o no, que en este caso va a ser de tipo booleano. Por ejemplo, podemos añadir otro campo, que sean comentarios, que en este caso sería de tipo texto. Evidentemente aquí habría que explicar la diferencia que existe entre un campo de tipo char, como los que hemos usado al principio, con un campo de tipo texto como el que usamos aquí. La diferencia básicamente es el tamaño. Un char es una cadena simple de una única línea, mientras que un texto está más pensado para contenidos mucho más largos, en un principio sin un tamaño definido, y que normalmente se suelen mostrar como una cadena multilínea. Y por último podemos definir un campo que podría ser la fecha de apertura o la fecha de inauguración, que en este caso sería de tipo fecha, de tipo date. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a grabarlo, vamos a arrancar Odoo. Nos vamos a Odoo, buscamos el módulo, y lo actualizamos. Activamos el modo desarrollador y desde el menú técnico accedemos a los modelos para poder analizar el modelo site. Como vemos, aparecen los nuevos campos que hemos creado, por ejemplo el área, que está definida como número flotante, activo, que es de tipo booleano, los comentarios, que es de tipo texto, etc. Llegados a este punto, parece evidente que la forma de comprobar que las modificaciones realizadas en el código aparecen o no en Odoo resulta bastante pesada. Así que vamos a modificar con muy pocas líneas el código que ya tenemos de las vistas, para que en vez de mostrar el modelo hairdresser, nos muestre el modelo site. Y para ello lo primero, vámonos a las vistas y vamos a recordar que simplemente lo que teníamos eran una serie de menús concatenados que nos daban acceso a una acción que mostraba el modelo hairdresser. Por lo tanto, parece lógico que si cambiamos el modelo hairdresser por el modelo site, la acción del menú lo que hará será mostrarnos este último modelo, el modelo site. Eso sí, nos queda otro pequeño detalle, que es dar permiso de acceso a nuestro modelo. Así que vamos al fichero ir.model.access y simplemente vamos a copiar la línea 2, donde se definen los accesos al modelo hairdresser, y vamos a modificar el nombre interno del modelo por site. Si vamos a Odoo y volvemos a actualizar el módulo, vemos que la lista inicial que carga ya no es la misma que antes, aparece aquí un identificador, pero donde realmente vamos a ver el cambio es si damos al botón de crear y accedemos al formulario de introducción de datos. Vemos que efectivamente ya en pantalla aparecen todos los campos que hemos definido en el modelo. Incluso podemos comprobar que en algunos de ellos el tipo es el correcto, como por ejemplo en la fecha, que al pulsar sobre él vemos que se abre un calendario. Bueno, pues vamos a volver a Odoo y vamos a pasar a otra fase en la que lo que vamos a hacer es vamos a personalizar cada uno de los campos. Estos constructores que hemos usado, como char, como integer, permiten el uso de parámetros de tal manera que podemos personalizar cada uno de esos campos. Por un lado hay parámetros genéricos, parámetros que pueden ser utilizados para cualquier tipo de campo, y luego hay otros que son específicos para cada tipo. Un primer parámetro muy habitual, genérico, es string, que lo que va a hacer va a ser definir la etiqueta que va a ser utilizada por la vista para definir ese campo.
Acabamos de ver que hay una vinculación muy directa entre lo que es el modelo y la vista, casi sin hacer nada, sin definir nada. Odoo ya nos ha presentado una vista de ese modelo. Así que una manera de empezar a personalizar esa vista simplemente consiste en definir una etiqueta que haga más entendible para el usuario el valor que se le solicita en ese campo. Vamos a asignar este parámetro a todos los campos, aunque vamos por ejemplo a dejarnos uno, por ejemplo capacity, para poder luego poder contrastar y ver las diferencias entre el campo que lo tiene y el que no lo tiene. Otro parámetro que también es genérico es el parámetro help, que lo que va a proporcionar es una ayuda contextual, lo que llamaremos un tooltip, para cada uno de los campos. Es una forma diferente de ofrecer información sobre el campo. Por ejemplo, podemos venir aquí y aprovecharlo para indicar las unidades en las que se mide la superficie. O en el campo código para explicar que este campo hace referencia al código interno de la sede. Otro parámetro, también genérico, sería el required, que por defecto vale false y que ya tiene una vinculación más directa con la base de datos. Sería algo así como decirle al campo que no puede ser nulo, es decir, que es obligatorio que tenga un valor. Vamos, por ejemplo, a asignárselo a varios campos. Otro parámetro que también tiene mucha vinculación con la base de datos es el parámetro index, que lo que va a permitir va a ser indexar ese campo, de manera que se pueden optimizar en cuanto a velocidad las búsquedas sobre él. Y ya como último parámetro genérico, al menos por ahora, tenemos el parámetro default, que como su nombre indica va a permitir que definamos un valor por defecto para ese campo. Es posible utilizar dos tipos de valores por defecto, un valor estático, por ejemplo aquí vamos a poner que la ciudad por defecto sea Valencia, aunque también es posible utilizar un valor dinámico, un valor que vendrá dado por una función. Así, por ejemplo, si vamos a la fecha de inauguración, podemos querer que el valor por defecto sea la fecha en la que se crea el registro. Así que podríamos asignar a default el nombre de una función, por ejemplo, calcula fecha, y posteriormente crear esa función. En este caso nos haría falta el módulo date de Python, así que vamos a importarlo. Pero vemos que el propio linter ya nos indica un error. Nos está diciendo que calcula fecha no está definida, y es que hay que recordar que esto es Python, es un lenguaje interpretado, y una función solo puede ser llamada si previamente ha sido declarada. No es el caso, así que lo que vamos a hacer va a ser desplazar la función calcula fecha delante de la creación del campo. Bien, esto funcionaría, esto es correcto, pero es verdad que visualmente nos molesta un poco a la vista. Tenemos unos campos, de repente aparece una función, seguimos con los campos, no sé, es un poco chocante. Imagino que muchos entonces estaréis pensando que la solución más sencilla es comentar la función y directamente asignar como valor por defecto lo que devuelve la función, es decir, el date.today. El problema de esta solución es que no va a funcionar como nosotros imaginamos. Lo que va a hacer Odoo es que cuando vaya a cargar el modelo, es decir, cuando cargue el módulo, va a asignar a ese campo ese valor por defecto. Es decir, va a asignar el día del momento en el que se carga el módulo, que generalmente va a ser el momento en el que se arranca el servidor. Sin embargo, cuando utilizamos una función, lo que estamos consiguiendo es que en el momento de crear la instancia de ese modelo, se llame a esa función. Con lo cual el valor de la fecha que va a devolver va a ser la fecha de la instanciación, de la creación de ese objeto. Es decir, que al final volvemos a morir en la solución previa, que es la de usar una función. Lo que ocurre es que tal vez el planteamiento realizado antes no sea más correcto. Una solución mejor es utilizar una función lambda. Esta función todavía se puede optimizar un poco más, ya que no sería necesario la carga del módulo date, sino que podríamos utilizar una función estática de la propia clase date que ya nos proporciona el día.
Bien, pues ahora sí vamos a arrancar Odoo, vamos a volver a actualizar el módulo. Y vamos a ver cómo se nos presenta el formulario del modelo. Vemos que efectivamente, salvo en Capacity, que no hemos tocado nada, en el resto de campos ya coloca la etiqueta que hemos creado, el valor del string. Vemos también que en la ciudad, como valor por defecto, ha colocado Valencia, y que en la fecha de inauguración, como valor por defecto, ha puesto el día de hoy. Vemos también que los campos que se han definido como required, Odoo los está presentando con un sombreado. Y por último, podemos comprobar que si dejamos el ratón encima de, en este caso, la etiqueta de superficie, aparece esa información contextual que hemos definido en el parámetro help. Bien, para acabar el vídeo vamos a hablar ya no de parámetros genéricos que valen para todos los campos, sino de dos parámetros que únicamente tienen sentido en los tipos char. El primero es size, que nos va a limitar el número de caracteres permitidos en el campo, y el siguiente es trim, que lo que va a hacer es eliminar los espacios sobrantes tanto al principio como al final de la cadena. Por defecto es true, es decir, se realiza esa eliminación, así que vamos a jugar aquí asignándole false. Vamos a volver a Odoo y a actualizar el módulo. Y podemos comprobar que el tamaño máximo del código no puede ser mayor que 5. De igual manera que si colocamos espacios por delante, y le damos a guardar, nos falta rellenar la dirección, que es un campo requerido. Vamos a guardar otra vez y vemos que el código, aunque aquí en la pantalla que muestra la información de esa tupla, de ese registro, los espacios no aparecen. Esto es un error de visualización porque realmente si volvemos a editar, comprobamos que efectivamente los espacios siguen estando, es decir, se han almacenado correctamente en la base de datos.